Dobar dan a todos, saludos desde Osijek en Croacia, a las afueras de la ciudad. El día de hoy me he venido a ver 3 cementerios que están justo a la salida de la ciudad. Como pueden ver ustedes, estoy en medio del campo, ya saliendo de la ciudad. Hay 3 cementerios aquí y me parece especial verlos, explorarlos. Es la primera vez que lo voy a hacer. Acompáñenme, son 3 y espero que los disfruten. Bienvenidos. Vamos a empezar a ver posiblemente el cementerio católico a las afueras de la ciudad, y solamente como para hacer un recorrido de lo que hay. La puerta permanece abierta, no hay un horario de visitas, está completamente abandonado. Por lo visto hay placas que llevan mucho tiempo, otras 50 años. Les quiero mostrar esto como el panorama, ya que está a las afueras de la ciudad y son 3 cementerios que se unen entre sí. Vamos a ver este primero, que es el católico, el que les estoy mostrando. Son lápidas muy sencillas, lleno de cruces. Uno puede establecer viendo estas cruces que eran otros tiempos más difíciles. Una cruz de metal aquí. Siempre algo que sí he visto en los cementerios aquí es que hay un punto medio, una cruz grande, y sobre la cruz grande, en la época de difuntos del 1 de noviembre, ponen velas. Al parecer esta es la zona en la que ponen velas o tiran las velas. Yo creo que este es el punto central de este cementerio. Miren la crucecita, muy sencilla. Miren lo que hay, es una explanada bastante grande. Las tumbas están distanciadas. Yo creo que nadie utiliza este cementerio ahora. No veo tumbas recientes de los últimos 10 años. Lo veo muy olvidado, ya que en la ciudad hay varios. Está el cementerio Sveta Ana, está el cementerio nuevo, hay un cementerio en Refala, hay muchos cementerios aquí. Y lo que estoy viendo es eso, que no hay nada nuevo como tal. Algunos elementos funerarios como flores artificiales. Ya vimos el primer cementerio de 3 que están agrupados a las afueras de una zona, podría decirse, agrícola de Osijek, donde no pasa absolutamente nada. Ustedes escuchan el silencio. Y ya este cementerio se los he mostrado así muy general. Es un cementerio que no tiene, está muy olvidado. Este es un segundo cementerio, parece que está cerrado. Vamos a ver si está abierto como para observarlo. No, sí. Vamos a entrar. Este es el cementerio judío. Como pueden ver, allá al fondo terminan esas mallas y está el musulmán. Musulmanes, judíos y católicos. Entramos por una especie de avenida de cipreses.
A veces da un poco de miedo entrar. Esta es una especie de avenida con cipreses y al fondo están las tumbas de judíos. Una casa, esto debe ser para velación de cuerpos. Está cerrada. Hay una pequeña puerta para entrar. Mírenla. Vamos a entrar. Vale, muy tétrico esto. Y este es el cementerio. Es el segundo cementerio judío que veo aquí en Osijek. Muy diferente al anterior. Sí, efectivamente este es el cementerio judío por ver los apellidos, por ver los monolitos. Ellos tienen una cultura funeraria muy diferente a la cristiana y católica. Cuando uno viene a visitarlos, usualmente los cementerios están cerrados, les dan llaves a quienes tienen familiares aquí y cuando vienen suelen dejar una piedrita, una piedra sobre la tumba. Muy típicos estos cementerios en la zona de Europa Central, en Alemania, donde pues ustedes saben por historia lo del holocausto nazi. Por acá con mucho cuidado. Obviamente tengo que mirar que no haya un agujero, un hueco. Son sitios que pronto llevan mucho tiempo sin ser visitados y uno no está exento de peligros aquí. No me gustaría quedarme aquí. Todo está en hebreo, me parece. 1869. Alemanes judíos. Y este es el segundo cementerio. Cementerio judío. Ya nos falta el tercero, que lo vamos a ver enseguida. Son cementerios muy pequeños, por lo visto yo. Es la primera vez que vengo a este lugar, ya que está a las afueras de la ciudad. En vida a veces no pueden convivir en paz, pero en la muerte, 3 cementerios seguidos. Un católico, un judío y un musulmán. Justo pared con pared. Vamos a entrar a este cementerio, que es el cementerio musulmán. Vamos a ver, efectivamente está abierto. Este es el cementerio musulmán. Este es de los 3 el único que tiene como un horario de cierre. Cementerio, el primero que veo en esta zona de Croacia. Tengo que decirles que está muy organizado a primera vista, para indicarles que toda esta zona antes de Yugoslavia tenía 3 religiones fundamentales, y eran ortodoxos, musulmanes y católicos. Los musulmanes usualmente se ven en el sur, en la zona de Kosovo, de Bosnia y Herzegovina. En toda esa zona se observan. Aquí estamos viendo una serie de tumbas muy diferentes a las anteriores de los judíos. Son más elaboradas en mármol, en tabla,
son muy sencillas por lo visto también, pero el cementerio sí está muy bien cuidado, hay que decirlo la verdad. Miren que tiene un camino por el cual andar, y este cementerio sí debe ser usado por alguna minoría que vive en esta zona del país, en Osijek. Hay tumbas de 2014, 2019. Con respecto al COVID no he visto ninguna, ya serían 2020, 2021. Miren esto, estoy haciendo como una especie de recorrido sobre una especie de andén que he encontrado. Y justo al frente, increíble, está el cementerio judío. 3 cementerios pequeños unidos en perfecta armonía. Esto es muy típico de poner una especie de tablita, la luna en esa posición y la estrella. Estoy muy pendiente también de que no vaya a entrar nadie. Si entra alguien, los musulmanes se suelen molestar cuando uno filma. Como todos los cementerios, ahí hay una casa, no sé si es una casa de velación, de exhumación del cuerpo. Miren, son columnas muy delgaditas, algunas, y voy a seguir caminando. Por ejemplo, vámonos a acercar para ir terminando este capítulo hacia el fondo, que al parecer es reciente. Miren, una tumba muy bonita, organizada, otra recién puesta. No sé si hay más personas, si sepultan más personas aquí. Por lo que he visto, los musulmanes respetan mucho su espacio y es una tumba por persona, a diferencia de los católicos o de otros credos religiosos. Esta zona es entonces la nueva. Bueno, con esto les muestro un tercer cementerio, cementerio musulmán en Osijek. Muy bonito, pequeño, con algunos elementos de interés. Miren la impresión de esa fotografía de esa pareja. Kemal debe ser el hombre, ya murió, y Ana nació en el 61, pero todavía no ha fallecido. Seguramente aquí será enterrada. Con estos detalles los despido. Espero se suscriban al canal. Me gusta visitar cementerios, como lo saben, y es una parte de viajar. Reciban un saludo y seguimos visitando espacios de interés de todo. Hasta luego. Chao.